Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Violeta Sofía Leaños Marrufo y soy alumna del grupo Quinto B en el Instituto Tesla. En este podcast veremos un resumen muy interesante de las corrientes psicológicas más importantes. Pero primero debemos definir qué es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, utilizando métodos científicos para describir, explicar, predecir y modificar conductas y experiencias. Se enfoca en la interacción del individuo con su entorno, analizando dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales para comprender y resolver problemas emocionales, mentales y de aprendizaje. Ahora que definimos claramente el concepto de psicología, podemos avanzar al tema principal de este podcast, las corrientes psicológicas. Comenzando con el estructuralismo. El estructuralismo fue un movimiento corto pero de vital importancia, ya que marcó el nacimiento de la psicología científica. Se desarrolló durante el siglo XIX. Aquí se independiza a la psicología de la filosofía y se establece como una disciplina experimental. Wilhelm Wundt, quien es considerado como el padre de la psicología moderna, fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Él buscaba descomponer los procesos mentales en sus elementos más básicos, tal como lo son las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Para lograr esto, utilizó un método llamado introspección experimental, en donde los sujetos eran entrenados para describir sus experiencias conscientes en respuesta a estímulos controlados. Su objetivo principal era comprender el qué de la conciencia, es decir, su estructura, de ahí su nombre, el estructuralismo. Lamentablemente, se descartó de manera muy pronta, como lo mencioné antes, ya que no era un modelo cuantificable ni verificable por nadie más. Cada una de las experiencias era muy personal y por ende subjetiva. Ahora avancemos con nuestra segunda corriente psicológica, el funcionalismo. William James, en 1890, se centró en cómo las funciones adaptativas de la mente y el comportamiento ayudan a los individuos a sobrevivir y a relacionarse con su entorno. Las personas que apoyaban este movimiento, influenciadas por la teoría de la evolución de Charles Darwin, veían los procesos psicológicos como funciones que evolucionaron para ayudar a los seres humanos a sobrevivir y reproducirse. Además, el funcionalismo establecía que la mente no es estática, sino que está en un constante cambio para resolver problemas y poder satisfacer las necesidades biológicas, es decir, evoluciona. Y si bien el funcionalismo valoraba la introspección, también fue el pionero en el uso de métodos más variados. Esto incluía la observación directa del comportamiento, lo que en el futuro sentó las bases para el conductismo, el que se centraría exclusivamente en el comportamiento observable. Esta corriente psicológica la veremos más adelante. Continuando con el funcionalismo, a diferencia del estructuralismo, que se preguntaba ¿qué es la mente?, el funcionalismo se preguntaba ¿para qué sirve la mente? El enfoque ya no estaba en su estructura o en su esqueleto. El enfoque estaba en la utilidad práctica de la cognición, la emoción y el comportamiento en la vida diaria. La tercera corriente psicológica que explicaremos ahora es el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. Freud estableció que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están significativamente influenciados por procesos mentales inconscientes y experiencias pasadas, especialmente las de la infancia. Sigmund Freud dividía la psique en tres y creó este modelo estructural, dividido inicialmente con el ello, que es la parte más primitiva e instintiva de la mente. Esta opera bajo el principio del placer, buscando la gratificación inmediata de los deseos sin considerar la realidad o la moral en ningún momento.
La segunda parte de este modelo es el yo, el ego. Este se desarrolla a partir del ello y opera bajo el principio de la realidad. Actúa como un mediador entre los impulsos del ello, las exigencias del superyo y la realidad externa. Ahora, el superyo, la tercera y última parte de este modelo, también llamada el superego, representa nuestra conciencia y los ideales morales y sociales que hemos internalizado, principalmente de nuestros padres y la sociedad. A menudo se opone a los deseos del ello, buscando la perfección y generación de sentimientos de culpa. Ahora explicaré lo que Sigmund Freud definía como el inconsciente. Este es un concepto muy fundamental dentro del psicoanálisis. Podría decirse que es el más importante. Freud argumentó que la mayor parte de nuestra mente es inconsciente, ya que alberga deseos, recuerdos, impulsos y conflictos de los que no somos conscientes, pero que aún así tienen un profundo impacto en nuestras vidas. Tomando todo esto en cuenta, el psicoanálisis también propone los mecanismos de defensa. El yo utiliza estos mecanismos, como lo son la represión, que se define como bloquear recuerdos dolorosos del consciente, o también la negación, que es el rechazo a una realidad que genera ansiedad. Todo esto lo hace para lidiar con el conflicto entre el ello y el superyo. Todo esto, finalmente, lo lleva a proteger la mente del dolor y la ansiedad. Nuestra siguiente corriente psicológica fue fundada por John B. Watson, que propuso que el objeto de estudio de la psicología debía ser la conducta observable y no la conciencia. Para esto realizó experimentos con el pequeño Albert, demostrando que las emociones como el miedo podían ser condicionadas. Este experimento se dividió en 3 etapas. La primera, la observación inicial, la segunda, el condicionamiento y la tercera, la asociación. Una de las conclusiones más importantes del experimento fue la generalización del estímulo. Watson observó que el miedo de Albert finalmente no se limitó solo a la rata blanca que se le presentaba en un inicio. El niño también comenzó a mostrar miedo a otros objetos peludos y blancos, aunque no se generara el ruido estruendoso que se generó durante la segunda etapa del condicionamiento. Esto demostró que la respuesta condicionada se había extendido a estímulos similares al original. Visto desde una perspectiva moderna, este experimento es muy criticado debido a su falta de ética. Los investigadores no descondicionaron al niño jamás, por lo que no eliminaron su miedo, y se desconoce su paradero posterior. Nuestra última corriente psicológica es la Gestalt. La terapia Gestalt es una rama de la psicología que se centra en el aquí y en el ahora. Su principal precursor fue Max Wertheimer. Su estudio sobre el fenómeno phi, el movimiento aparente, marcó el inicio de esta escuela. Max Wertheimer descubrió que cuando se presentan imágenes fijas en rápida sucesión, el cerebro las interpreta como movimiento continuo, demostrando que la percepción es una construcción de la mente y no solo una respuesta a estímulos individuales. Su objetivo es ayudar a las personas a tomar conciencia plena de sus pensamientos, emociones y sensaciones, para entenderse a sí mismas de manera holística. Gracias a estas corrientes psicológicas, podemos concluir que la importancia de la psicología radica en que nos ayuda a comprender y mejorar aspectos fundamentales de la experiencia humana, tal cual son el comportamiento, las emociones, el pensamiento y las relaciones interpersonales, fomentando así el bienestar individual y colectivo. De esta manera, cerramos nuestro tema de las corrientes psicológicas más importantes. Espero hayan aprendido algo en este podcast.